Pero ¿qué importancia tenemos hoy con el, por ejemplo, Víctor, un líder? Ponedme el micro, que es que yo tengo que hablar. Hombre, Víctor ha hablado de mí, ha dicho que soy el cartero, que si no sé qué, pues oye, tengo que hablar con él. Qué importante que un líder no solo sea un líder, sino un líder transformador. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que es básico en esta sociedad que estamos viviendo que haya gente, y perfiles que tengo aquí al lado, que se preocupen y que quieran transformar desde esta visión. Entonces, que haya gente, y yo lo he dicho antes, que sea líder, pero líder no porque sea los galones, sino porque realmente lo lleve dentro, es fundamental. Muy bien, pues claro que sí. Para eso, para hablar del líder transformador, tengo yo aquí a una persona que me voy a acercar yo por él. Aquí, esto es genial, porque a mí me encanta cuando yo me acerco, la gente mira para abajo, ¿no? A mí no. Bueno, pues aquí tenemos a... queremos dar un aplauso a Antonio Sánchez, por favor, que es el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Talento, ¿verdad? Yo te iba a hacer una pregunta, pero es que mi pregunta yo prefiero que te la hagan mejor Amanda y Eduardo. Lo que sí te voy a decir es una cosa. Acompáñame. Vamos. Oh, qué bonito esto. ¿Tú te acuerdas de Isabel Genio? Yo soy un poco Isabel Genio, ¿verdad? Qué sorpresa. Perdón, que me pongo... Cuidado con el escalón. Esta va a ser la frase también de hoy. Bueno, pues aquí os dejo, Antonio, para que me preguntéis. Y nada, cuando queráis que acompañe a más gente, me lo vais diciendo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro podcast. Queda pie a una pregunta sorpresa. No. Nada, después de la música ya no puede haber ninguna situación más difícil, ¿eh? Esto es lo bueno, que para los nervios viene bien, ¿eh? Creo que nuestras anteriores participantes del podcast, Sara y Mari, han dejado sobre la mesa, yo creo que el papel fundamental del liderazgo, ¿no? De tejer esa red de agentes requiere de un liderazgo, ¿no? Que no solo gestione a esas personas, sino también a cómo se relacionan con el resto de la organización. Por tanto, estamos hablando de ese liderazgo de transformación, ¿no? Y yo es lo que te quería preguntar. ¿Se puede hacer una transformación sostenible sin un liderazgo bien definido, que tenga conciencia de lo que está haciendo y de que además tenga el compromiso que se requiere, Antonio? Yo creo que es complicado. Fíjate, hace unos años compré un billete de lotería y me tocó. No me tocó el gordo, ¿eh? O sea, me tocaron, yo creo que fueron 140 euros. Y a medias con mis suegros. Eso ya está muy bien. ¿Y qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a seguir comprando, ¿no? Y entonces invertimos los 140 euros. Nada, no nos volvió a tocar. O sea, eso en 3 semanas nos habíamos quedado ya a cero. ¿Qué pasa? Hombre, hay golpes de suerte, ¿no? Y hay casualidades, pero no suelen repetirse en el tiempo, ¿no? Y para abordar una transformación hace falta una actuación constante, ¿no? De hecho, pues yo creo que hace falta un líder que tenga una voluntad firme y constante de transformar la realidad, ¿no? Para mejorarla, ¿no? Hacer que la realidad que mejore la realidad que te encuentres, ¿no? Para esto hace falta mucho de cultura y hace falta también mucho de gestión, ¿no? Y hay que acompasarla. Pero si me pides cuál es, en mi juicio o en mi opinión, la clave, yo te diría que la clave es que tengas por debajo de ti a líderes que también tengan esa misma visión transformadora, esa firme voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que por debajo, no sé, alguien tiene la tentación de tener a gente más bien pasiva, ¿no? Que le diga que sí, ¿no? Y yo creo que más bien debemos ir al formato contrario, ¿no? Tener líderes que a veces te digan que no, que te discutan, que sobre todo sean proactivos, que te generen propuestas, que tengan ideas, ¿no? Yo creo que esto es fundamental y que ellos a su vez tengan líderes por debajo que también generen ideas. Es decir, yo creo en la cadena de liderazgo que genera valor, ¿no? Que genera ideas. Eso es lo único que puede hacer que se transforme verdaderamente una organización. Antes se hablaba de voluntarios. Nosotros también tenemos nuestros voluntarios en Madrid Talento. Madrid Talento es el proyecto del Ayuntamiento de Madrid de gestión de personas, ¿no? Básicamente está la vertiente de atracción de talento externo y, por otro lado, la de cuidado de la experiencia de empleado. Nosotros hemos ido generando unos voluntarios que son quienes van con nosotros a las universidades, a los foros de empleo, a las empresas. Vamos ya por más de 200, pero también tenemos otros voluntarios que
están en el entorno de los 100, que son los que están dentro del mentoring. Hemos ido generando cadenas de valor y yo creo que para abordar una transformación integral de una organización, en nuestro caso del Ayuntamiento de Madrid, es imprescindible contar con una cadena de líderes. Pues claro que sí. De hecho, nosotros, la verdad es que le estaba apuntando justo esa pregunta. ¿Y crees que es diferente el liderazgo en la empresa privada del liderazgo en la empresa pública? En la esencia, creo que estamos hablando de lo mismo, porque hablamos de liderar personas, ¿no? De marcar un rumbo y de convencer y de atraer a personas que remen en esa dirección. Pero luego, lógicamente, las realidades son diferentes, los condicionantes, la regulación son diferentes y, bueno, pues se trata de adaptar esa misma esencia, ese mismo concepto al ámbito en el que te mueves. También creo que si estás en HM Hospitales, pues no será igual que si estás en RISI. Pues también habrá que adaptarlo, ¿no? Yo creo que en esencia estamos hablando de un mismo concepto, pero bueno, hay que adaptarlo a la realidad sobre la que vamos a operar. ¿Y cómo uno se transforma en líder? ¿Cómo uno se siente líder? Hay muchas personas que quizás no quieran ejercer el liderazgo por aquello de la asunción de la responsabilidad. Por tanto, yo creo que es muy bueno entender cuáles son las características y, sobre todo, una palabra, el comportamiento que debe tener un líder o que debe adquirir ese liderazgo. Y si te parece, vamos a dar respuesta a estas características, no solo con la ayuda de Antonio, sino con más personas que... Carlos, no sé dónde estás. Aquí estoy. De verdad, es que los focos de aquí son... Estos de la primera parte de aquí están como diciendo, no le vemos, porque ahora me enfocará la cámara, ¿verdad? Mi amigo cámara me enfoca muy bien y se me verá. Yo no sé si ha venido Miriam Serrano. ¿Ha venido Miriam Serrano? Porque no la he visto. ¿Dónde está Miriam? Está aquí. Ah, Miriam, hija, que te me ha puesto ahí abajo. Bueno, pues ven conmigo, Javier, y sal por ahí, Miriam, también, porque vais a acompañar ahora en la mesa a Antonio para hablar esto del líder transformador. Miriam Serrano es la CEO de Previntegra y mi querido amigo Javier Paniagua, que es el CEO de RISI, que es los triskis, las palomitas, esto que está maravilloso. De hecho, he puesto ahí 2 bolsas de palomitas. ¿Quién no ha crecido con RISI en este país? Que, Eduardo, ¿cómo estábamos antes comiendo tú y yo? Que hemos dicho, pero esto engancha mucho. Pues uno de los culpables. Aquí le tenemos. Pero un aplauso para Miriam ellos. Serrano y Javier Paniagua. Podéis subir por ahí. Perfecto. Y cuidado con el escalón. Bienvenidos, Javier, Miriam. Bienvenidos, sí señor, a nuestro podcast. De la gestión del cambio nos divertimos en serio. realidad es un video podcast. Es verdad, un video podcast. Que aparece él. Por ahí, ¿no? Las palomitas. Y además fíjate qué diverso, porque voy a aprovechar el final que decía Antonio, que al final es cierto que el liderazgo, incluso más allá de privado o público, depende del contexto, así tendrá que ser o no. Y de hecho nosotros hablamos muchas veces que el líder es una competencia, no es un puesto de trabajo. Por tanto, se puede desarrollar y ahí es donde engancho con lo que hablabas de comportamiento. Aprovechamos y tenemos la visión de tecnología que lo conoce, la visión de la parte de salud, que ahora es tan importante, y de esa parte también de bienestar, del equilibrio del líder, con esa visión de talento y recursos humanos. Empezamos a definirlo. Bueno, venga, por el comportamiento, por los comportamientos. Vamos a ver, al final, yo creo que hay muchas características que pueden definir un líder, ¿no? Probablemente, fíjate, la que yo destacaría más, aun siendo una persona de tecnología, pero Amanda sabe que no me gusta hablar mucho de tecnología y que prefiero hablar más de personas, ¿no? Una de ellas es la empatía. Se ha comentado aquí, se han hablado de otras, ¿no? Lola, por ejemplo, está hablando de ejemplaridad, que es fundamental porque eso te da reconocimiento y sin reconocimiento no puedes liderar prácticamente nada, ¿no? Es muy importante. Muchas veces los problemas que tenemos para la gestión del cambio es que ponemos a gente que no es reconocida con ese liderazgo y por lo tanto le cuesta mucho tirar del carro, ¿no? Pero tener la capacidad de ponerte en el lugar de aquellos a los que vas a cambiarles la vida o su día a día, no siempre para bien, y es así, hay veces que no es para bien, ¿no? Pero es necesario y yo creo que es muy importante, ¿no? Eso te permite también saber qué tienes que comunicar, saber qué tienes que hacerles entender, ¿no? Si no haces eso, yo creo que eres un mal líder, ¿no? Por tanto, para mí, empatía es algo que destaca por encima de otras. ¿Le damos algún
adjetivo más, alguna cualidad más? Al líder, a mí me parece fundamental la comunicación. El saber comunicar es fundamental. Es lo que nos permite enganchar. Comunicar, ¿qué es? También es escuchar. Muchas veces cuando hablamos de comunicarnos no es solamente el saber dar un buen speech, es comunicar, es enganchar con nuestro interlocutor. Y para mí los líderes, que ahora tan de moda, el líder nace pero también se hace. Yo he aprendido en mi carrera a lo largo de 20 años porque me ha interesado las personas y me ha interesado también conseguir mi objetivo. Y entonces, como he visto la gestión del cambio como una necesidad, creo que un líder debe sí o sí formarse en gestión del cambio, es fundamental, porque un líder debe de cambiar. Cuando yo hablo con la gente, estoy viendo si te gusta lo que te digo, si estás conmigo o te estás yendo a otro sitio. Y entonces cambio mi discurso, necesito enganchar con la gente. ¿Para qué? Pues para remar todos en la misma dirección, que al final es de lo que se trata, de que remar en esa misma dirección. Yo que me dedico a la seguridad y a la salud, y Amanda y yo hablamos mucho de los riesgos psicosociales, de todo el tema del bienestar en el trabajo, ahora hablamos de muchos conceptos, que no nos enfermen esos cambios, ¿no? Que no nos afecten, que no nos creen crisis de ansiedad, que no nos creen mal clima laboral. Yo he visto tirarse los trastos a la cabeza cuando hemos implementado medidas preventivas que son en principio buenas para las personas, pero como no hemos sabido ni comunicar ni implementarlas correctamente, porque yo he sido la Frankenstein de la gestión del cambio hasta que conocí a esta señora, no había un método, no lo hacíamos correctamente, pues el líder ha acabado en urgencias con un ictus, el otro se ha abandonado la empresa, todo implementando medidas de prevención de riesgos laborales, hasta que conozco la gestión del cambio y digo, esto aquí es fundamental. Ahora ya todos conocemos la prevención de riesgos psicosociales, está en el top, pero ¿por qué? Porque alguien que no sufre un estrés, que gestiona su cambio, su vida y su evolución correctamente, pues no va a tener menos accidentes laborales, va a estar más atento, no me va a atropellar un coche porque voy corriendo, etcétera. Entonces, para que veáis lo importante que es la gestión del cambio, es que es fundamental. Y creo que todos los mandos intermedios y a partir de ahí el resto de personal debería de tener un conocimiento mínimo y básico, y el líder tiene que saber comunicar. Bueno, yo añadiría, enlazando con lo anterior, para mí una de las principales, o si no la principal cualidad del líder es convencer, o sea, persuadir. O sea, al final... curiosamente, ¿no? Porque parece que el líder es el que manda, ¿no? Y manda y el resto obedece, ¿no? En la metodología clásica, ¿no? Y sin embargo, claro, yo me paso la vida tratando de convencer, arriba y hacia abajo, ¿no? Te pasas la vida tratando de convencer a tu jefe de que tu propuesta es buena, ¿no? Para que le dé apoyo institucional, y te pasas la vida tratando de convencer a la gente de tu equipo de que el rumbo es bueno, ¿no? Y de que generen ideas en esa dirección, ¿no? Para eso necesitas mucho de comunicación, lógicamente, y necesitas mucho de negociación, ¿no? Porque no sale el 100% de las cosas que a ti se te ocurren, afortunadamente, ¿no? O sea que hay mucho de cesión, ¿no? Entonces yo creo que el líder hoy, para mí la principal cualidad es convencer sin lugar a dudas. Fíjate que además ahora desde el punto de vista de liderazgo estamos trabajando mucho esa parte personal, de esa gestión emocional, llevar ese líder hacia esa capacidad de gestionar las emociones organizacionales y las emociones de los equipos, porque quizás sí que estamos en ese tránsito del líder autoritario al líder que tiene autoridad, que antes decías, ¿no? También, efectivamente, ¿puede ser? Sí, es posible. Hay una cosa que también se ha dicho antes, ¿no? Al final, en un congreso como este se dicen muchas cosas, ¿no? que es verdad, y es cuando las cosas van mal, lo que esperas es que el líder esté calmado, que dé la sensación, a veces es solo una sensación, pero que dé la sensación de que lo tiene todo controlado, ¿vale? Y por lo tanto, estaros tranquilos, es normal, sabíamos que iba a haber marejadilla, ¿vale? Pero vamos bien y estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces son determinadas cualidades que algunas se pueden adquirir y otras a lo mejor no tanto, ¿vale? O que las adquieres con la experiencia y con los años, ¿no? de haberte llevado el barco muchas veces a puerto de una mala manera y haberte metido dentro, ¿vale?
y te vas aprendiendo. Pero creo que eso hace que la gente esté tranquila. Yo me he pasado los últimos años que hemos hecho muchos cambios llevándome a gente a comer. Yo resuelvo los problemas comiendo. Entonces, cuando veo detecto que hay alguien que está muy quemado, digo, oye, avisa a casa que no vas a comer, ¿no? Y me lo llevo, lo saco de la trinchera, de la guerra. Muchas veces el día a día te mete en la trinchera y no eres capaz de sacar, ¿no? Y entonces le cuento, oye, tranquilo, que vamos bien, lo estás haciendo bien, no te preocupes. Entonces la gente con eso respira un poco, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas que hacen que la gente de alguna manera también entienda que por lo menos tú no estás corriendo como pollo sin cabeza por la oficina cuando está habiendo un problema, ¿no? Yo creo que eso también influye. Bueno, me encanta eso porque además probablemente ahora Miriam me diga algo por la cafeína, pero es verdad que siempre decimos que las cosas se resuelven con café, que uno de los riesgos es la cafeína en el gestor del cambio. No sé, desde la prevención, no sé qué me vas a decir. Vamos a alterar. Ahora está también mucho la prevención de riesgos laborales, enfocamos mucho la nutrición para prevenir las comidas estas cositas. No, vamos a alterar vino, cerveza, café, infusión. Vamos a hacer ese triángulo porque en la variedad está el gusto. Vamos a alterar no solo eso. ¿Sí? ¿Consideras, Miriam, que el líder tiene que tener ese equilibrio personal? ¿Debería trabajar en esa parte suya personal para poder luego liderar? Sí, lo que ha comentado él, yo hay veces que puedes estar por dentro con miles de problemas, tu hijo en casa enfermo y sabes que estás solo y tienes que ser capaz de mantener la calma, observar. Cuando he dicho que comunico y veo que alguien se me sale un poco, yo tengo uno de mis socios, Tomás Jiménez, es te invito a comer. Esa es su frase y la verdad es que lo que aporta el líder es una persona que tiene que ser muy observador, muy empático, lo hablamos siempre, porque los procesos de cambio generan mucho estrés, no todas las personas lo llevamos de la misma manera y además de convencer, pues sí, tú tienes que transmitir eso. Al final eso hay que trabajarlo porque no es fácil y tiene que ser real, porque no vale que yo diga, sí, venga, vamos, venga, que no te preocupes, que todo va a salir bien, no, tienes que realmente estar convencido del proyecto y de lo que vas a hacer. Por eso, al final, quien no está convencido de un cambio, quien no está convencido de que esto va a funcionar, no vas a tirar de tantas personas, algún incrédulo o algún fan, como los llama ahora mi hija. Tengo muchos fans, que son aquellos que te dan like sin ver absolutamente nada, pues te siguen, ¿no? Y bueno, en grandes organizaciones hay muchos fans, pero es que yo no necesito un fan, yo necesito un agente, un compañero, un agente de cambio que venga conmigo y me acompañe día a día. Entonces, el líder tiene que ser fuerte, tiene que estar equilibrado, tiene que encontrar sus momentos. La estabilidad emocional es muy complicada, hay que saberla gestionar y si necesitamos ayuda, pedirla, porque es que aquí no somos todos superhéroes, que no pasa nada por tener un profesor de yoga maravilloso, un profesor de mindfulness, un vino con una gran amiga, también es decir, mira, estoy muerta. O sea, no sé qué me va a pasar y que te diga, bueno, ¿qué has hecho? ¿Por dónde vas? ¿Vas bien? Ten cuidado, mira esto. El líder mantiene su estabilidad emocional, yo creo, mucho por el equipo, ¿no? Quizá, que te rodea y te apoya, porque también eres humano y también te caes y también liderar, yo creo, yo al final pido mucho perdón, y me equivoco mucho y digo, lo siento y pido mucha ayuda. El líder tiene que ser humilde y saber pedir ayuda. ¿Sí? No, estaba pensando en una de las características que le habéis etiquetado, con la que habéis etiquetado al líder, es el de la ejemplaridad, ¿no? Quizás por eso, no es que uno no quiera ser ejemplar, pero quizás uno piensa que el liderazgo implica salir el último de la oficina, ¿no? Porque hay que ser ejemplar. No. Y entonces, quizás eso, hay determinadas cuestiones que dicen, oye, mira, yo no quiero ser líder porque quiero tener cierta salud emocional, conciliar, y confunden quizás ese ejemplo de, ¿os acordáis del anuncio? ¿No? Un aplauso a aquel que sale antes que su jefe, ¿no? Lo decían de broma. Lo decían de broma. Sí. No, pero no va por esa línea. Yo me voy el primero, si puedo, me voy el primero. Va más en la línea de hacer lo que dices. Si dices una cosa, haz eso, no hagas lo contrario. Porque la credibilidad, lo escuchaba ayer, la credibilidad sube en escalera, pero baja en ascensor. Todo lo que puedes saber
construido de credibilidad sobre tu persona a lo largo de los años, te lo cargas en cuanto te pillen que algo no estás haciendo exactamente lo que dijiste que ibas a hacer, ¿no? Por lo tanto, eso para mí es el reconocimiento y la credibilidad de una persona. Eso es tremendamente duro, ¿verdad, Antonio? O sea, es verdad que el líder sí que tiene que estar en esa situación de coherencia, ¿no? En esa zona, porque la credibilidad, de hecho, la medimos, que luego hablaremos de medición, medimos y fíjate, en un muestreo que hemos hecho de aproximadamente unas 40 empresas, la credibilidad de los líderes está en un 20%. Cuando arrancamos un proceso de cambio. Vale. Sí, es que seguramente venimos de unos modelos que la soledad del líder, ¿no? Y el líder era como, no sé, pues era Julio César o era Napoleón, ¿no? Y no sé, yo creo mucho más en un concepto mucho más apegado al terreno del liderazgo. Todos somos líderes, todos tenemos que ser líderes, ¿no? Y de hecho, yo creo que el liderazgo que mejor funciona es el liderazgo compartido, ¿no? Que es como la inteligencia colectiva, ¿no? Por final, si es que lo que se me puede ocurrir a mí va a ser mucho más limitado que lo que se nos ocurra a los que estamos en esta mesa, y no digo ya en este cine, ¿no? Eso de alguna forma también ayuda a tener mucha más estabilidad, no porque tú renuncies a tu responsabilidad, que hay responsabilidades que son tuyas, ¿no? Y son decisiones que tú tienes que adoptar, y si el proyecto sale mal, eres tú el que sale, ¿no? Sino más bien en el sentido de que, bueno, de que todos aporten, de que todos también sirvan a tu estabilidad emocional, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues al final la suma de todo es mucho más que uno, ¿no? Una última cuestión que os quiero preguntar. ¿Ayuda a ese liderazgo que haya un apadrinamiento por parte del comité? Antes hablaba, ¿no?, de la necesidad de que haya una presencia en esos comités de dirección, esa capacidad de decisión, que de alguna forma uno tenga todas estas características de líder, pero además está respaldado por el comité de dirección, que de alguna forma, pues esa, no quiero decir esa autoridad, no sea autoritarismo, pero sí que revestido de también una autoridad, en este caso de la escala de la empresa, que ayude al liderazgo. Entiendo que eso también viene bien, ¿no? Vamos a ver, dependiendo del proceso de transformación, no es que ayude, es que sin eso no va a ocurrir. Es decir, determinados cambios en los que afectan a muchas personas, a muchas áreas, o tienes el sponsorship de la dirección, o te vas a dar con un muro detrás de otro. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, o esperas a un momento mejor para hacerlo o no lo hagas. Es fundamental tener el apoyo de la dirección, además. Es decir, la dirección es quien tiene que liderarlo. Porque al fin y al cabo las empresas no invierten dinero por invertir, invierten por necesidad. Y si tú vas a hacer un cambio es porque tu compañía lo necesita y va a invertir. Entonces, si no lo apoya, es un contrasentido que no va a ningún lado, ¿no? ¿Verdad? Son dos tipos de liderazgo al final, ¿no? O sea, tiene el liderazgo del consejo, ¿no?, de la parte alta de la pirámide, que al final es un consejo, o sea, es un liderazgo más estratégico, ¿no? Se trata de marcar un rumbo y también tiene que adoptar determinadas decisiones críticas que puede adoptarlas precisamente porque tiene criterio en función de la perspectiva que le da la posición que ocupa, ¿no? Y por otro lado hay un liderazgo más operativo, que encargado de poner en marcha actuaciones siempre alineadas con el rumbo que se marque desde arriba, ¿no? Y de hecho el liderazgo de los mandos intermedios es fundamental porque son los que en un momento dado pueden decir, oye, frena que te la pegas, ¿no? Porque son los que conocen el detalle de la gestión, ¿no? Son dos liderazgos complementarios, no hay que confundirlo. Yo en esto siempre recuerdo el libro de Fernando Savater, ¿no?, La ética para amador. A mí me llamó mucho la atención aquella frase de el padre que se hace amigo de su hijo, ¿no? Claro, o sea, si tú entras a hacer el trabajo del que tienes por debajo, pues deja a tu subordinado sin jefe, lo dejas sin rumbo y encima lo estás frustrando porque le estás quitando su trabajo y le estás trasladando que no confías en él, ¿no? O sea, yo creo que son dos tipos de liderazgo bien diferenciados, que no se deben confundir, pero que tienen que trabajar absolutamente alineados porque al final estamos hablando de una visión y la visión pues nace de la conjunción de la realidad y el sueño. Bueno, pues como en esta sala hay de los dos tipos, pues espero que hayan tomado muy buena nota, para que a partir de mañana conjuguen ese liderazgo, lo vivan, lo hagan crecer
lo entiendan y yo creo que lo pongan al servicio, primero de las personas, que serán las personas las que impulsen los cambios de las empresas. Les damos las gracias con un aplauso a Antonio Sánchez, a Javier Paniagua y a Miriam Serrano.